Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. Un eclipse solar es, sin lugar a dudas, uno de los eventos astronómicos que más acapara la atención. Su rareza y espectacularidad atrae a una gran variedad de público y, sin lugar a dudas, es una experiencia que tienes que vivir. ¿Qué tal? Soy Alberto. Hace algunos meses asistí a el eclipse anular de Sol que ocurrió en octubre de 2023 en el sureste de México, y precisamente en esta ocasión quiero platicarte un poco de mi experiencia y compartir las enseñanzas que me dejó. Antes que nada, yo no tenía planeado originalmente asistir a este eclipse anular, no me llamaba tanto la atención. Mi interés es viajar a ver el eclipse total del próximo año 2024, el gran eclipse de Norteamérica. Sin embargo, de último minuto decidí asistir debido principalmente a tres razones. En primer lugar fue para practicar. Como ya debes saber, yo no estoy tan clavado en la astrofotografía planetaria. La solar es parte de la planetaria. Yo más bien soy un astrofotógrafo de espacio profundo. Sin embargo, hay un tema con los eclipses. Son eventos desde luego extraordinarios, no tan comunes, y la duración del máximo de un eclipse es de apenas unos cuantos minutos, que podemos contabilizarlos en segundos. Así que tenemos muy poco tiempo para capturar el máximo de un eclipse, por lo que no podemos llegar a probar cosas en ese momento. Tenemos que ya tener perfectamente claras las técnicas, los settings de tu cámara, lo que vas a hacer, la forma de hacerlo, para que en ese momento puedas fotografiar exitosamente el eclipse. Así que no hay margen de error. Y precisamente decidí que, a pesar de todo, asistir al eclipse anular era una excelente manera de enfrentarme ya, digamos, con los retos que implica fotografiar un eclipse. Así que decidí que era una excelente oportunidad para practicar precisamente. En segundo lugar está el tema de la curiosidad. Realmente estuve buscando en internet información acerca de cómo se vería un eclipse anular, y la verdad es que encontré información bastante contradictoria. Había quienes decían que no se iba a notar gran cosa, otros que iba a bajar la iluminación. Así que decidí que la mejor forma de saberlo era verlo con mis propios ojos, y por eso decidí asistir. La curiosidad me ganó. Y finalmente está el tema de que conforme se fue acercando la fecha, la verdad es que la gente me empezó a pegar su hype y decidí al final asistir. Desafortunadamente esta decisión la tomé a lo mucho un par de semanas antes del evento, por lo que no conseguí precisamente los vuelos y el hospedaje más baratos. Sin embargo, aún estaba, pagable, por lo que no dudé en hacerlo. Decidí viajar a la ciudad de Campeche, en la península de Yucatán, debido a que ahí se iba a ver la anularidad. Toma en cuenta que un eclipse únicamente se ve el máximo, sea un anular o uno total, en una franja muy específica de terreno a lo largo del mundo, a lo largo de su recorrido. Si te alejas de esa franja, fuera de esa franja, vas a ver simplemente una parcialidad. El eclipse de octubre fue uno de tipo anular, es decir, la luna se posicionó frente al sol. Sin embargo, no lo alcanzó a cubrir del todo, sino que dejó un anillo de luz alrededor, de ahí el nombre, a diferencia de uno total, en el que la luna sí cubre la totalidad del círculo solar. Pero bueno, como te digo, fuera de esta franja en la cual es visible el máximo de un eclipse, del tipo que sea, ya más bien lo que se ve es una parcialidad del eclipse. Solo ves, la luna no alcanza a posicionarse frente al sol desde esas perspectivas, sino que simplemente, pasa por un lado, como que se come una parte de un lado del sol. Y bueno, como te digo, yo asistí a Campeche, y precisamente una de las cosas más importantes que tienes que considerar cuando te planteas asistir a un eclipse es la planeación, algo que yo no hice mucho, pero es importante que sepas precisamente esto, que sepas cuál va a ser la franja en la cual se va a ver el máximo del eclipse del que se trate, y te asegures de estar en ella, en una ciudad o en un lugar
en donde vaya a pasar ese máximo del eclipse. Tienes que considerar cosas como, bueno, pues ¿a dónde vas a llegar? ¿Vas a llegar a una ciudad con servicios hoteleros? ¿Vas a llegar a un pueblito sin muchos servicios hoteleros? ¿O de plano en medio de la nada? ¿Dónde vas a estar? ¿Es un lugar seguro? En fin, tienes que considerar diferentes aspectos logísticos. Y muy relacionado con esto, tienes que considerar cómo vas a llegar a ese lugar. Ya te he hablado recientemente acerca de mi rig astrofotográfico de viaje en avión. Y es importante recordar que el equipo astronómico suele ser grande y pesado. Y adicionalmente es un equipo frágil que no está pensado para que lo documentes en un avión. Tu equipo, tus telescopios tienen que viajar contigo en la cabina del avión, como carry-on o como personal items. Así que esto ya nos impone ciertas restricciones de tamaño y peso, por lo que tienes que pensar adecuadamente cuál es el equipo que mejor va a satisfacer tus necesidades y con el que vas a poder abordar exitosamente fotográficamente el eclipse. En mi caso, como te comenté, se trata de un trípode fotográfico, el Travel Tripod de Peak Design, mi siempre confiable Star Adventurer, el gatito, mi Redcat 51, un refractor cuádruplete de 250 milímetros de distancia focal, mi Nikon Z6 II y un filtro de luz blanca. Hay muchas formas de ver o fotografiar al sol o un eclipse en su caso, muchas técnicas, mucho equipo. Realmente la astrofotografía solar se trata de una disciplina sumamente diversa y muy especializada. Pero independientemente de eso, déjame recalcarte que jamás menosprecies al sol. Es muy riesgoso verlo o fotografiarlo si no tomas las medidas adecuadas de seguridad. Simplemente te puedes quedar ciego de por vida o dañar tu equipo en el mejor de los casos. Así que nunca menosprecies ninguna medida de seguridad, ninguna precaución al momento de verlo o fotografiar al sol. Te estás jugando mucho. Y de igual forma, no escatimes en gastos. No por ahorrarte unos cuantos dólares te vayas por marcas con equipo para astrofotografía solar que no tengan experiencia en el mercado, marcas que no haya una adecuada seguridad de la calidad de sus equipos. Más bien inviértele, no le dudes, y vete por marcas ya probadas, ya testeadas por la comunidad, marcas en las que confíes acerca de sus controles de calidad. Te estás jugando mucho. Y vaya, no es que pretenda asustarte, desde luego que con las medidas adecuadas y el equipo recomendado es totalmente seguro ver o fotografiar al sol, simplemente no menosprecies estas medidas. Pero bueno, como te digo, yo lo que decidí hacer fue fotografiarlo con, pues quizá la técnica más económica y sencilla de hacerlo, con un filtro de luz blanca. Estos filtros te los puedo describir como, pues parecen de papel aluminio, el que usamos para cocinar, pero no es papel aluminio, ojo, se trata de un polímero especial. Y estos filtros los colocas en la parte frontal de tu telescopio o tu lente o tus ojos y filtran el 99.99% de la luz del sol, por lo que ya es perfectamente seguro ver o fotografiarlo con la luz residual que deja pasar. Estos filtros los puedes encontrar tanto en presentaciones como de hojas, y en cuyo caso pues tú tienes que recurrir a tu creatividad para armar como tal el filtro. En internet hay muchos tutoriales en los cuales te muestran cómo con materiales caseros puedes fabricar esos filtros, pero pues si no eres tan adepto de las manualidades como es mi caso, pues ya lo puedes comprar hecho, ya con todos los accesorios para que simplemente lo coloques al frente de tu equipo. Eso sí, debe de cubrirlo en su totalidad y quedar perfectamente fijo y seguro para que no se vaya a caer. Así que dependerá mucho del tamaño del diámetro externo de tu telescopio o tu lente para definir el tamaño del filtro, pero en principio no te debería de costar más de $100. En cuanto a las marcas, pues hay dos muy populares, una es Vader Planetarium y la otra es Thousand Oaks. La diferencia entre ellas es que con el filtro Vader ves al sol de color blanco. El sol es blanco. Sin embargo, con los de Thousand Oaks lo ves de una tonalidad amarilla. El sol no es amarillo. Sin embargo, es curioso porque culturalmente estamos muy acostumbrados a pensar en el sol como
como de color amarillo. No sé si recuerdes cuando íbamos al kinder, pues yo dibujaba mis paisajitos, ¿no? Con el sol ahí sonriente y lo pintaba de amarillo. Así que no creo que sea un color chocante a la vista. Pero bueno, simplemente asegúrate de que la versión del filtro que estés comprando sea para usos fotográficos o visuales o para ambos. Estos filtros además son aptos para cualquier tipo de telescopio. Lo siguiente que tuve que decidir fue precisamente con qué técnica iba a fotografiar al sol. Y al final decidí que quería hacer un timelapse. Como te he comentado, un timelapse es pues una serie de fotografías a lo largo de pues, un periodo de tiempo, espaciadas entre sí, y al final con esas fotografías haces un video. Recuerda que un video no es más que una sucesión de fotografías, varias por segundo, a efecto de simular movimiento. Así que un timelapse lo que hace pues es precisamente retratar, digamos, el paso del tiempo de un determinado fenómeno. Desde luego que lo puedes hacer simplemente grabando un video y acelerándolo en edición. Sin embargo, la técnica más correcta y con más calidad es hacerlo a partir de fotografías. Yo quería fotografiar todo el eclipse como tal, toda su duración. Me parece que fueron alrededor de 5 horas, si no mal recuerdo, desde que la luna empezó a entrar en el disco solar, el máximo de la anularidad y el final del eclipse, con la gran ventaja de que no solo iba a tener un timelapse, sino además iba a tener shots individuales, que es la otra forma de fotografiar un eclipse, por ejemplo, ¿no? Simplemente pues tomando fotografías puntuales en diversos momentos. Así que haciendo un timelapse pues iba a matar 2 pájaros de un tiro, así que me pareció una buena idea. El problema, sin embargo, es que para hacer un timelapse del sol o de cualquier astro, pues necesitamos traquear el cielo, y para ello, como sabemos, necesitamos una montura ecuatorial que nos permita dar el seguimiento del movimiento aparente del cielo, o en este caso del sol, para que éste siempre permanezca en el encuadre durante la duración del timelapse. Sin embargo, pues evidentemente aquí viene un gran problema. Como sabrás, para hacer que la montura ecuatorial haga el tracking del movimiento del cielo, pues necesitamos alinearla con el eje de rotación terrestre, es decir, con la estrella polar. Pero resulta que un eclipse pues ocurre de día, así que no vemos las estrellas. Y he aquí uno de los pues grandes retos con los que me topé. Hay varias soluciones, una de ellas pues desde luego es dejar alineada tu montura desde la noche anterior. Esta solución por supuesto que tiene sentido si vas a ver el eclipse digamos en un lugar privado, pero no era mi caso. Yo estaba en un hotel, yo estaba en la ciudad de Campeche y pues no iba a dejar mi equipo ahí en medio de no sé dónde esperando al siguiente día para poder hacer el eclipse. Esa no era una opción y al final lo que decidí hacer fue utilizar una app que me permite hacer una alineación con el eje de rotación terrestre, pues digamos de manera aproximada. Esta app hace uso pues de los sensores del teléfono para orientar tu montura hacia el eje de rotación terrestre, es decir, hacia el polo norte celeste. En mi caso utilizo PS Align Pro, que es la misma app que utilizo para hacer la alineación polar nocturna. Pero en este caso tiene un módulo para hacerlo durante el día. Esta app es para iOS, supongo que debe haber algo similar en el mundo Android. Y pues mira, te puedo decir que en mi experiencia cumplía con su cometido. No era desde luego una alineación perfecta, cada más o menos pues 7 minutos, una cosa así, tenía que estar haciendo ajustes en declinación para que no se me saliera el sol del encuadre. Pero bueno, pues era lo que podía hacer. Y una vez definido esto, tuve que decidir dónde iba a instalar mi equipo. Originalmente yo tenía la idea de instalarme en el centro de Campeche, porque ahí se iba a instalar un lugar de observación pública, es decir, ahí se iba a reunir toda la gente para pues ver con telescopio el eclipse. Sin embargo, el día anterior pues me fui a escautear la zona. Y charlando con algunos de los organizadores y divulgadores que se iban a instalar al siguiente día, justamente me decían, mira, si lo que quieres hacer es fotografía y traes un telescopio, la gente va a querer ver, así que tienes que estar muy atento siempre de tu equipo, pues para que les expliques que no se puede ver. Y en efecto, el día anterior estuve haciendo pruebas también en mi hotel
Y pues muchos de los huéspedes se acercaban a preguntarme, oye, qué padre, a ver tu equipo, no sé qué, ¿me dejas ver? Y pues yo les tenía que explicar, oye, pues no me lo tomes a mal, pero lo tengo en configuración de fotografía, no se puede ver. Pero vaya, sí me dejó claro que tenía que estar siempre muy al pendiente de mi equipo. Así que al final de cuentas decidí que lo más práctico era quedarme en el hotel. Me instalé en el estacionamiento, desde luego que era, digamos, el eclipse fue visible en toda la ciudad de Campeche, daba un poco lo mismo instalarme en el centro, en el malecón o donde fuera. Simplemente por cuestiones logísticas me fue mucho más conveniente hacerlo desde el hotel. Pues además tenía todos los servicios a mi alcance, así que eso hice. Y pues tal cual, el día del eclipse muchos huéspedes se me acercaban a preguntarme por técnicas y cómo lo estaba haciendo y tal, ¿no? Así que tomé una buena decisión. Así que pues el día del eclipse inicié con la instalación de mi equipo y con el timelapse como tal. Y desafortunadamente, pues yo creo que más o menos la mitad del tiempo, la mitad de la duración del eclipse estuvo nublado. De hecho, hubo un momento en el cual pues todo el mundo estábamos muy nerviosos de que se pudiera ver el máximo del eclipse. Afortunadamente, en el máximo durante la anularidad se despejó como por arte de magia y pudimos presenciar ese momento. Que en verdad no tengo palabras para describirlo. Fue un momento muy emocional. Y lo que más me sorprendió fue la luz, ¿sabes? Era mediodía y sin embargo en el momento de la anularidad se pues vio una luz como de las 5 de la tarde, pero no era una luz igual. Era una luz mucho más cálida, más naranjadita. Nunca había visto una luz así. Me sentía como si estuviera en otro planeta. Digo, nunca he estado en otro planeta, evidentemente. A lo que me refiero es a que nunca había visto en la Tierra esa luz, pues fue un momento realmente mágico. Y como te digo, pues capturé la totalidad, la duración del eclipse con muchas nubes y tal, pero bueno. Lo que sí es que varios huéspedes e incluso personal del hotel se me acercaba a preguntarme que cómo lo podía fotografiar. De repente les prestaba algún filtro adicional que llevaba y les explicaba cómo hacerlo. En fin, el caso es que pues me entretenía y luego se me olvidaba hacer los ajustes de declinación, por lo que el timelapse me salió un poco saltarín. O sea, el sol se va moviendo notoriamente a lo largo del encuadre, pues a lo largo de la duración del eclipse. No fue, digamos, la técnica mejor. Sin embargo, estoy muy satisfecho con mi primer eclipse, mi primera experiencia fotografiando un eclipse, y me topé, que es lo que quería, con los problemas con los que me voy a topar durante el eclipse total. Y con la otra cosa con la que me quedo de esa gran experiencia fue la alegría que me dio ver cómo mucha gente que no suele estar interesada en la astronomía se acercó y se interesó en este evento. Durante la semana previa al eclipse se estuvieron organizando diferentes charlas de divulgación astronómica y pues veía a esa gente, digamos, que se nota que no tenía interés, que no ha tenido interés ni acercamientos previos a la astronomía. Realmente muy participativa, planteando sus dudas, familias completas, eso me encantó. Veías familias con sus hijos, con sus pequeñines, participando, viendo en los telescopios, en los sitios de observación pública, y eso me dio muchísimo gusto. Como ya hemos platicado, desafortunadamente la astronomía y la astrofotografía tienen muy mala fama de ser hobbies elitistas, muy caros, muy complejos de practicar. No voy a negar que tienen cierto grado de razón. Sin embargo, pues también muchos de ellos son mitos y me da mucho gusto que se estén destruyendo. Estoy seguro que a raíz de esta experiencia, que quizá para mucha gente, para muchos niños, fue probablemente su primera vez observando en un telescopio, espero que en algunos de ellos pues les haya nacido, ¿no?, un amorcito por todos estos temas, y que eventualmente se conviertan en astrofotógrafos o astrónomos incluso profesionales. Pero bueno, de igual forma también me dio mucho gusto ver cómo no solo despierta la atención, un eclipse despierta la atención no solo de la sociedad campechana en este caso, sino que además habíamos muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros. En efecto, hay un turismo astronómico, un turismo de eclipses. De hecho, en el aeropuerto estuve platicando con un astrofotógrafo uruguayo
que me contaba que era como su 15º eclipse, una cosa impresionante, y me decía de una experiencia que tuvo asistiendo al eclipse en Siberia, ¿no? Un viaje increíble desde Montevideo a no sé dónde. En fin, una experiencia que solo de escucharla se me hace mágica. Pero bueno, el caso es que me da mucho gusto que estos eventos, ¿no?, despierten la atención de tantas personas, tanto especialistas como aficionados. Así que no me queda más que recomendarte enormemente que si tienes la posibilidad de asistir a un eclipse, no dudes en hacerlo. No dudes en llevar a tu pareja, a tu familia, a tus amigos. Es una experiencia única y además es muy rara. Si bien los eclipses como tal no son tan raros a nivel mundial, es raro que ocurran incluso en un mismo país. El total más reciente que ocurrió en México pues fue hace más de 30 años. Y el siguiente pues de nuevo va a tardar décadas. Así que si tienes la oportunidad de asistir al eclipse de abril del próximo año 2024, el gran eclipse en Norteamérica, no dudes en hacerlo. Si tienes la fortuna de vivir en Norteamérica, va a ser visible la totalidad en algunos estados del norte de México y después se va hacia Estados Unidos, hacia la costa este y el sur de Canadá. Así que no dudes en asistir si te es posible. Te recomiendo que eches un ojo a Ruta Eclipse. Es una página en Facebook en la cual pues se organizan muchas actividades y le están dando seguimiento a los eclipses tanto de este año como del 2024. Están las sedes en las que va a haber sitios de observación pública, tips, etcétera, etcétera. Créeme que vale mucho la pena, además de que son eventos pues quizás hasta únicos en la vida. Y así concluye la tercera temporada de Photo Hobby. Te agradezco que me hayas acompañado y no me queda más que desearte muy felices fiestas y un extraordinario y muy saludable 2024. Nos escuchamos el próximo año. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.